Buenas tardes. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires después de las invasiones inglesas, el 12 de agosto de 1806, queremos rendir un modesto homenaje a la memoria de Santiago de Liniers, héroe cristiano, para que su actuación nos sirva de ejemplo y también de guía hacia el futuro. Y para eso es necesario no quedarnos en los hechos, sino utilizar los hechos para trascenderlos y tomar una enseñanza que nos sirva para este futuro tan difícil que atraviesa la República Argentina. Porque en definitiva la historia debe servir para la justicia distributiva, ha dicho un autor, es decir, debe discernir méritos y responsabilidades. No todos quienes actuaron en el pasado de la patria lo hicieron en forma correcta y al servicio del interés nacional. Y por lo tanto, sin pretender juzgar intenciones, ni mucho menos introducirnos en cuestiones éticas, a veces difíciles de discernir, debemos tratar de interpretar cuáles de nuestros antepasados contribuyeron más o mejor para construir esta patria en la que hoy vivimos. Sabemos que a fines de 1805 se conocía en Buenos Aires la posibilidad de una invasión inglesa, atraída por lo que significaba la zona del Río de la Plata, que según disposición del rey de España había sido constituido como virreinato en 1776. La autoridad designada por el rey era Rafael de Sobremonte, virrey del Río de la Plata. En conocimiento de este peligro que mencionamos recién, había solicitado refuerzos militares a España, porque el total de tropas veteranas que existían en esta zona a su cargo no pasaba de 1.400 hombres, de los cuales la mitad estaban destinados a puestos fronterizos. Era comprensible o previsible que no pudieran resistir un ataque británico en caso de ocurrir. Sin embargo, lo único que recibió fueron algunos cañones y la sugerencia de que intentara formar milicias con elementos criollos. El virrey no consideraba conveniente entregar armas de las cuales disponía, porque sabía que algunos criollos, influenciados por las ideas revolucionarias, podía eventualmente tornarse en una actitud peligrosa para los intereses de la corona. A comienzos de 1806, un ejército británico había conquistado el Cabo de Buena Esperanza al sur de Sudáfrica. En ese ejército victorioso, uno de los oficiales superiores era el comodoro Popan, que desde hacía tiempo, influido por el famoso revolucionario venezolano Miranda, tenía interés en que se realizara una expedición británica al Río de la Plata. Entre otras cosas porque mantenía contactos con varios comerciantes ingleses establecidos en Buenos Aires. Uno de ellos, Mr. White, que en este caso era norteamericano, y a quien le debía una importante suma de dinero. Como se supo que en esta época en Buenos Aires existía un tesoro importante proveniente del Potosí, que debía ser embarcado desde el puerto de Buenos Aires, consideraba que en caso de ser capturado, de esa forma él podría saldar la deuda que tenía con Mr. White. Entonces convenció al jefe de la expedición británica en el Cabo de Buena Esperanza
que era el general Byrd, para que le facilitara el Regimiento 71 de Escocia, que era una de las tropas más importantes, más eficaces que tenía el imperio en ese momento, que estaba al mando del teniente coronel Pack. Esta misión, que Byrd, luego de tener algunas dudas, autoriza sin el conocimiento de Londres, zarpa con rumbo a Buenos Aires. Si bien no estaba autorizado expresamente, los virreyes o gobernadores de colonias tenían el poder de decidir acciones en casos de emergencia. Y entre otras cosas, otros motivos que tuvo o que utilizó el comodoro Popham para convencer al general Byrd era que la ley británica establecía porcentajes de los botines de guerra que se obtuviesen en este tipo de emergencias. En abril ya estaban viajando hacia la zona esta flota británica, para la cual el general Byrd había designado como jefe de la expedición al general Beresford. Esta escuadra aparece en junio en la zona del Río de la Plata. Y hay un episodio que se conoce por algunas crónicas de la época, que el día 24 de junio a la noche, el virrey Sobremonte estaba asistiendo en la Casa de la Comedia al estreno de una obra popular que ese mismo año había sido estrenada en Madrid, llamada El Cid de las Niñas, del famoso dramaturgo Moratín. Mientras estaba en este espectáculo, recibió un mensaje urgente y decidió retirarse con su familia. El mensaje provenía precisamente de Liniers, que estaba estacionado en el fuerte de Ensenada y que había debido repeler un intento de esta flota británica de descender en esa zona. Repele con sus cañones y el día siguiente, el 25, esta fuerza optó por desembarcar en la zona de Quilmes, con sus 1.600 hombres que tenía al mando el general Beresford. El virrey intentó infructuosamente organizar sus tropas para repeler el ataque, pero por debido a la inexperiencia y la urgencia del momento, hubo mucha confusión y la defensa fue derrotada fácilmente. Apenas en 48 horas, el día 27 de junio, las autoridades virreinales debieron aceptar la intimación de Beresford y entregar la plaza. A partir de ese momento, la ciudad de Buenos Aires quedó en manos de los británicos. Allí se dan situaciones que suelen ocurrir en estas emergencias y en las que quedan en evidencia la personalidad, las características de las personas cuando tienen mando, tienen algún cargo público y deben adoptar decisiones. Porque la mayoría de los funcionarios terminaron aceptando prestar juramento de lealtad al rey inglés, Jorge III. Entre ellos, los miembros del Consulado de Buenos Aires, excepto Manuel Belgrano, que profirió una frase que se hizo famosa: preferimos el antiguo amo o a ninguno, y abandonó la ciudad dirigiéndose a la banda oriental. El virrey, por su parte, siguiendo cierto protocolo que ya estaba previsto, decidió retirarse de la capital con dirección a Córdoba para declararla provisoriamente capital del virreinato. No es cierto, sin embargo, que llevó con él el tesoro. El tesoro no pudo ser defendido y fue tomado por las tropas invasoras. Este tesoro fue capturado
enviado a Londres y después de varias semanas exhibido en un desfile como muestra de orgullo por el triunfo obtenido. El papel de Liniers en esta primera etapa no pudo, por el motivo que ya comentamos, ser de mayor interés, puesto que estaba destinado a una zona muy alejada de la capital. Y además, por su condición de ciudadano o nativo de Francia, no le era exigido rendir pleitesía al rey de Gran Bretaña. En esas circunstancias, lo que hizo Liniers fue, por el consenso de los distintos grupos que se habían estado preparando a partir del momento de la rendición, encabezar la resistencia. Desde Uruguay, con la colaboración del gobernador de esa ciudad, de Montevideo, organiza rápidamente las tropas y el 12 de agosto culmina su actuación ingresando a la ciudad y consigue la rendición del general Beresford. No nos interesa detenernos en los detalles de estos aspectos bélicos, sino en lo que significa para el futuro. Liniers, dijimos al comienzo, podemos caracterizarlo como un verdadero héroe cristiano, y cuya actuación fue decisiva para la configuración de la nación argentina. Su relación con la patria resulta evidente. Se ha dicho incluso que, sin la fe de su alma y la entereza de su carácter, hoy los argentinos hablaríamos inglés en vez de español. A su vez, un académico de la historia, el doctor Cresto, dice que los vecinos de Buenos Aires encontraron en él un caudillo militar y con su ayuda o con su dirección estuvieron dando, a raíz de este episodio bélico, estuvieron dando origen a una nación, la nuestra. Procuramos entonces, en estos breves comentarios, rendir un homenaje a alguien que se jugó la vida para enfrentar una coyuntura sumamente difícil. Por otra parte, dijimos recién que se estaba configurando la Argentina. Si consideramos la expresión nación argentina en su sentido sociológico, como conjunto de personas que conviven en un territorio determinado, poseen características comunes y el deseo de seguir conviviendo juntas, entonces esta asociación de personas realmente constituye una nación. Y podemos decir que al momento del 12 de agosto de 1806 ya estaba configurada la actual nación argentina. En realidad, esta nación se fue configurando, perfeccionando a partir del día 29 de junio de 1550, bastante antes, con la fundación de la ciudad de Barco, actual ciudad de Santiago del Estero. Consideramos entonces, repetimos, que con motivo de las invasiones inglesas quedó en evidencia que la Argentina como nación ya estaba consolidada. Recordemos que no es fácil a veces que un país recién naciente logre resistir y poder asumir una conducción independiente frente a las presiones de estados poderosos preexistentes y que ven con codicia la posibilidad de apoderarse de tierras lejanas para constituir en ellas una colonia. En realidad,
podemos decir que en la Argentina, desde el primer momento de su existencia, configuró o fue terreno para enfrentamientos de dos enfoques, dos proyectos de país, en suma, dos Argentinas, como lo considera el historiador Víctor Sonego. El primero de estos enfoques o proyectos de país nace precisamente con la resistencia, con la reconquista de la ciudad de Buenos Aires después de las invasiones inglesas el 12 de agosto de 1806, y podemos llamarla federal tradicionalista. Otro enfoque surge en enero de 1809 con el Tratado Apodaca-Canning, celebrado entre España e Inglaterra, cuando Gran Bretaña, que había sido derrotada militarmente en el Río de la Plata, ofrece una alianza a España contra Francia, a cambio de obtener facilidades para el comercio. A este enfoque podemos llamarlo unitario colonial. Ambos enfoques, ambos modos, ambos sistemas de interpretar la realidad desde aquel momento hasta el día de hoy han existido en la Argentina. Los dos enfoques, las dos Argentinas, están preexistentes en el mismo cuerpo de esta república, lo que explica muchas de las cosas que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Por cierto que en los dos sectores, que a modo de vivisección teórica estamos realizando, ha habido argentinos de bien, honestos, con la mejor intención, pero como hablamos de aspectos históricos, debemos buscar el balance. ¿En cuál de los dos sectores, por el balance de todo lo realizado por sus integrantes, sus representantes, ha sido más positivo para la Argentina? ¿Y cuál lo ha sido menos o prácticamente nulo el aporte realizado? Nosotros sostenemos que la Argentina histórica, la Argentina que se asienta firmemente sobre sus raíces, es la primera, es decir, la que tiene el enfoque un federal tradicionalista. Y podemos entonces analizar algunos detalles para tener un mínimo de fundamento en esta afirmación que estamos realizando. No caben dudas y es fácil de comprobar que todos quienes actuaron durante la campaña libertadora que nos dio la independencia pertenecieron o adhirieron a este enfoque federal tradicionalista. No caben dudas de que San Martín, Bustos, el caudillo salteño Güemes, el general Guido, etc., también porteños como Pueyrredón, adhirieron al enfoque federal. Y este enfoque se manifiesta, en primer lugar, el rechazo de las invasiones inglesas, sin lo cual, ya lo dijimos, hoy la Argentina sería una colonia, tal vez muy próspera, como lo son Canadá y Australia, por citar dos, que si bien tienen una independencia formal, forman parte, sin embargo, del Imperio Británico, del Commonwealth, y hablan en inglés. Ese sería el futuro que nos hubiera deparado el destino de no haber podido rechazar las invasiones inglesas. No cabe duda que San Martín, considerado el padre de la patria, se identifica con el enfoque tradicionalista, que culmina con la defensa de la soberanía en el combate de la Vuelta de Obligado. Quienes atacaron a San Martín y trabaron su gestión permanentemente hasta impulsarnos a irse del país para evitar una guerra civil, se encuadran en el enfoque unitario.
son quienes consideraban más importante adoptar la civilización europea que lograr la independencia nacional, y por un indigno espíritu de partido, como dijo San Martín, no vacilaron en aliarse al extranjero en la guerra de Inglaterra y Francia contra la Confederación Argentina. Recordemos que la Revolución Francesa, que es la inspiración primigenia de este enfoque unitario, colonialista, fue enemiga de la religión católica, reemplazando de los altares a Jesucristo por la diosa razón. En cambio, la Revolución de Mayo tuvo una impronta católica y a los pocos días de asumida la Junta Gubernativa, sus integrantes asistieron a una misa solemne de acción de gracias por la instalación del nuevo gobierno. Por eso sostiene el padre Furlong que no hubo en los comienzos de la Revolución de Mayo, ni en los 2 primeros años, hasta 1811, ninguna ideología liberal o disolvente del espíritu nacional, sino que fue de inspiración netamente ortodoxa y católica. Saavedra, por su parte, en carta a Chiclana, le comentaba en enero de 1811, el sistema robesperiano que se quería adoptar en esta zona, a imitación de la Revolución Francesa, que intentaba tener como modelo, gracias a Dios que ha desaparecido. Por su parte, el mismo año, en una sesión del Cabildo, este resuelve que la parte reimpresa del contrato social de Rousseau, dispuesta por Mariano Moreno, no era de utilidad a la juventud y antes bien pudiera ser perjudicial, y en vista de todo creyeron inútil, superflua y perjudicial la compra que se ha hecho de los 200 ejemplares de dicha obra. En realidad, la independencia argentina se produjo como una consecuencia lógica de los sucesos de España, y no por influencias ideológicas, que efectivamente existieron, convivieron en el seno de la primera junta, y luego se manifestaron y desarrollaron durante gran parte del proceso de la independencia y continúan hasta hoy. La actitud de Moreno de impulsar el fusilamiento del héroe de la Reconquista, debido a que no aceptaba la Revolución de Mayo por considerar que no tenía autoridad legítima, evidentemente pone en resalto la actitud jacobina que sostenía este prócer. Y él mismo había redactado el llamado Plan de Operaciones para que sirviera de guía a la actuación de los representantes de la primera junta. Y, por ejemplo, en ese plan se lee esta frase: debe observarse la conducta más cruel y sanguinaria con los enemigos de la causa. La menor semiprueba de hechos, palabras, etc., contra la causa debe castigarse con la pena capital, principalmente si se trata de sujetos de talento, riqueza, carácter o alguna opinión. Ese es exactamente el concepto que utilizó para convencer a los demás miembros de la Junta de la necesidad de pasar por las armas a los 6 funcionarios residentes en Córdoba que habían resuelto no plegarse a la Revolución de Mayo, encabezados por el héroe de la Reconquista. Es una actitud sumamente extraña, porque además no estaba ajustada a derecho. No se formuló ningún cargo formal. Estos funcionarios no habían causado ningún daño y por el contrario habían prestado servicios valiosos a la causa del reino, o sea, de las autoridades legalmente constituidas, y como dijo el padre Furlong, al evaluar esta tragedia que ocurrió lamentablemente en nuestra ciudad de Córdoba,
el fusilamiento dispuesto por hombres en nombre de Fernando VII hacia aquellos que precisamente alegaban estar defendiendo los derechos de Fernando VII. Algo realmente muy cruel y absurdo. Únicamente Belgrano y Saavedra se negaron a prestar su consentimiento, pero quedaron en minoría en la primera junta y por eso se resolvió la pena de muerte. Para tratar de entender esto y lo que estamos diciendo, que tal vez no es lo que habitualmente escuchamos o leemos al analizar la historia argentina, podemos utilizar una frase sugestiva escrita en el siglo XX de Monseñor Bonavín, que fue provicario castrense. Decía Monseñor Bonavín: en un país como el nuestro, escindido en facciones irreconciliables desde su cuna, y donde pese a la Constitución Nacional y a todos los pactos preexistentes invocados en su preámbulo, sectas y cenáculos esotéricos provocaron guerras de religión que nos obligaban a contar cuántos éramos y a espiar quiénes estaban con nosotros y quiénes no. Es que precisamente el hecho de haber adoptado en ciertas épocas de la historia algunos de los héroes o antepasados nuestros que desempeñaron funciones públicas, esta influencia disolvente de la Revolución Francesa, llevaron a que durante muchos años algunos de estos dirigentes aceptaban conceptos totalmente reñidos con la tradición histórica y preferían imitar a Europa, de donde pensaban obtener los ejemplos que necesarios para el desarrollo del país naciente. Porque el enfoque unitario colonial está influenciado por el iluminismo y el romanticismo, que se puede sintetizar en una frase de Sarmiento: los pueblos deben adaptarse a la forma de gobierno y no la forma de gobierno a la aptitud de los pueblos. Todo lo contrario sostenía San Martín: a los pueblos no se les debe dar las mejores leyes, sino las mejores que sean apropiadas a su carácter. Porque la cultura de un pueblo se mantiene vigorosa cuando defiende sus tradiciones, sin perjuicio de una lenta maduración. La identidad nacional se deforma cuando se corrompe la cultura y se aleja de la tradición, traicionando sus raíces. La nación es una comunidad unificada por la cultura, que nos da una misma concepción del mundo, la misma escala de valores, y se proyecta en actitudes, en costumbres y en instituciones. Recordemos que durante la batalla de Caseros, cuando se aliaron con el Imperio de Brasil los unitarios, y en esa batalla llegaron a combatir incluso 3.000 mercenarios alemanes contratados por Brasil. San Martín llegó a la conclusión de que para que el país pueda existir es de absoluta necesidad que uno de los dos partidos en cuestión desaparezca. Una de las vías de difusión de la mentalidad unitaria colonial fue la masonería, una institución condenada por la Iglesia. Esta institución influyó en algunos próceres. Recordemos, por ejemplo, que durante las invasiones inglesas, además de aquellos funcionarios que fueron presionados para jurar lealtad al rey de Gran Bretaña, también se habilitó un libro para ser firmada como adhesión a las nuevas autoridades por parte de los ciudadanos que quisieran hacerlo, en forma voluntaria. Y allí aparecen 58 firmas de habitantes de la ciudad de Buenos Aires en aquella época.
Algunos de ellos se incorporaron a dos logias que venían insertas formando parte de las tropas británicas como era habitual en esa época. Esas dos logias masónicas fueron la Estrella del Sur e Hijos de Irán. Pues bien, Rodríguez Peña, del que después vamos a mencionar algo, fue uno de estos que se incorporaron a las logias. Pero también hubo otros dos que ya formaban parte de la primera Junta de Gobierno, precisamente Mariano Moreno y Castelli. Curiosamente, algunos han pretendido vincular a San Martín a la masonería, cuando además de no existir ninguna documentación que lo fundamente, toda su actuación pública resulta antinómica con los principios de dicha institución, cuyos miembros además lo atacaron permanentemente, en especial Rivadavia, que fue iniciado en Londres e integró las logias Aurora y Estrellas del Sur. Otro general argentino, en cambio, Carlos de Alvear, siendo director supremo de las Provincias Unidas, firmó dos pliegos en 1815 dirigidos a Lord Stranford y a Lord Cutlery, en los que decía: estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Estos documentos se conservan en el Archivo Nacional y prueban una actitud que nunca existió en San Martín, cuya conducta fue siempre transparente y sincera. Estos ejemplos mencionados de Alvear y de Rodríguez Peña hacen necesario rastrear el pasado para tratar de entender el motivo de sus actitudes. El enfoque unitario colonial está influenciado por el iluminismo y el romanticismo, como dijimos. Es decir, una posición filosófica y hasta teológica totalmente reñida con la tradición católica que recibimos de España, nuestra madre patria, y que es la que sigue aún convocando a la mayor parte de los ciudadanos argentinos. La nacionalidad es tener glorias pasadas comunes, la voluntad común en el presente de continuar viviendo juntos y aspiraciones comunes. Quienes han logrado suprimir del calendario el Día de la Raza, instituida por el presidente Irigoyen, amenazan con dejarnos sin filiación, sin comprender que la raza en este caso no es un concepto biológico, sino espiritual. Es una suma de imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos. Ese sentido de raza o de estirpe es el que nos aparta de caer en el remedio de otras comunidades, cuyas esencias son extrañas a la nuestra. Es un estilo de vida. La identidad nacional está marcada por la filiación de un pueblo. El pueblo argentino no es resultado de un mestizaje. La nación argentina no es europea ni indígena. Es el fruto de una simbiosis de la civilización grecolatina heredada de España con las características étnicas y geográficas del continente americano. Lo que caracteriza en especial a una cultura es la lengua, en nuestro caso el castellano. Los colonialistas consideraban a esta un idioma muerto, pues no era la lengua del progreso, y preferían el inglés o el francés. 2 siglos después, muchos argentinos manifiestan los mismos síntomas de un complejo de inferioridad frente al extranjero. Y muchos jóvenes, lamentablemente, según las estadísticas, alrededor de 200 por día, se van del país desde Ezeiza, con la intención de no regresar. Caen en lo que ha llamado un filósofo una emigración ontológica, porque se van a otros países creyendo que van a poder ser en otra parte, olvidando la expresión sanmartiniana: serás lo que debas ser, si no eres nada.
entonces en el momento de honda crisis en nuestra patria, no podrá restaurarse la Argentina mientras no se afiance en sus raíces verdaderas. En realidad, ha habido un intento permanente, constante en los últimos 20 años por lo menos, de desprestigiar a quienes consolidaron la nación. Y esto en realidad comienza bastante atrás en el tiempo. Por ejemplo, leamos una frase del libro El crimen de la guerra de Alberdi. San Martín siguió la idea que le inspiró, no su amor al suelo de su origen, sino el consejo de un general inglés, de los que deseaban la emancipación de Sudamérica para las necesidades del comercio británico. Una frase realmente muy alarmante, de la que no ofrece ninguna duda, ninguna prueba que confirme la enormidad que acaba de escribir. Sin embargo, estudiando a fondo la vida de San Martín, al cabo de 172 años de su muerte, nunca se ha exhibido ningún indicio de apoyo o recompensa por parte de Inglaterra que debería haber existido si fuese cierta la sospecha de Alberdi. Incluso el mismo Alberdi, al viajar a Francia y conocer ya en la ancianidad a San Martín, se arrepintió de lo que había escrito, pero lo escrito está, y muchos argentinos de hoy siguen leyendo este libro y tal vez sentirse convencidos por lo que afirma este gran intelectual que existió en el pasado argentino. En cambio, un personaje de poca monta como Saturnino Rodríguez Peña, que mencionamos recién, por haberse integrado a una logia inglesa, ayudó a escapar al general Beresford y otros oficiales ingleses que estaban internados en Luján luego de la invasión de 1806. Y por estos servicios al imperio fue premiado con una pensión vitalicia de 1.500 pesos fuertes. Esto también está documentado. Entonces, en este aniversario de la Reconquista, debemos nutrirnos del pasado glorioso de la patria y afrontar el futuro con esperanza, pero siendo conscientes que desde aquella época, desde aquel 12 de agosto de 1806 hasta ahora, han coexistido dos Argentinas en forma simultánea en el plano moral, político, sociológico. Dos sectores de la ciudadanía que son incompatibles entre sí porque aspiran a cosas diferentes. Tienen una concepción de la vida y de la muerte muy diferente entre sí. Para eso nos puede ayudar, y con esto terminamos este breve comentario, una frase del Juan Pablo II, actualmente santo, que nos puede servir de guía o de brújula para encontrar el camino correcto en la recuperación de las raíces verdaderas de la República Argentina. Decía Juan Pablo II en un discurso en Praga en 1990: velad con todos los medios a vuestra disposición sobre esta soberanía fundamental que cada nación posee en virtud de la propia cultura. Protegedla como la pupila de vuestros ojos para el futuro de la humanidad. No permitáis que esta soberanía fundamental se vuelva presa de cualquier interés político o económico. No permitáis que se vuelva víctima de totalitarismos, imperialismos o hegemonías. Con este concepto luminoso nos despedimos, agradeciendo como siempre la atención recibida y prometiendo un nuevo encuentro próximamente. Gracias y hasta entonces.